Isidro se pone las pilas, pero me gusta verlo así, me gusta verlo activo. 9:08 de la mañana. Y les invitamos siempre a que nos sintonicen, a que compartan este contenido con sus amigos y familiares. Háblenle de este equipazo del Rumbo de la Mañana compuesto por Rafael Paz, Virginia Antares, José del Castillo Sabiñón, Sanz, Julio Alberto Martínez, Aníbal Herrera y Ernesto Jiménez. Está hablando de la fundación del programa. De los Founding Fathers, Historia Patria, los fundadores del Rumbo de la Mañana. Señores, este es el G7 de la radio. Puede sintonizarnos a través de Rumba 98.5 FM. Pero si está en Santiago y en todo el Cibao, puede escucharnos en vivo a través de Premium 101.1 FM y en Guía, desde La Romana para La Romana y el Este, Guía 97.9 FM. En YouTube estamos en vivo y diferido porque quedan colgados nuestro contenido en YouTube. Usted escribe Rumba FM. Súper fácil. En YouTube usted escribe Rumba FM y puede vernos y escucharnos en vivo, pero también a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo. Agradecemos siempre la gentileza de su sintonía y el apoyo que le han dado a este programa que ya lleva un mes al aire. Gracias a ustedes, amigos y amigas, y siempre gracias a nuestro creador, el todopoderoso, el más grande. Continuamos con la ronda de comentarios en el Rumbo de la Mañana y ahora es turno de la voz clásica, la voz de manual, Kelvin, de libreto. Hay que aprender a modular. ¿Cómo era en el Otto Rivera? Modulación, entonación y había un tercer pilar. Y ahora se me va. Me quemé en el examen, pero bien. Modulación, impostación. No, pero ellos tienen, es como parte del lema, son tres. Bueno, ¿está? yo no pasé por ahí, pero entiendo de lo que hablas, ¿no? No, pero una estrella este hombre. Seguimos en el Rumbo de la Mañana. Aníbal Herrera, en su comentario central en el día de hoy, aquí en el G7 de la radio del Rumbo de la Mañana. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. Muy buenos días a toda la audiencia nacional e internacional de este Rumbo de la Mañana por esta Rumba 98.5 para todo el país y el mundo. Señores, hoy por fin, después de tanto dar tumbos en el Congreso, se llegó y se arribó a la final elección de la nueva Cámara de Cuentas que habrá de regir los destinos de esta institución durante los próximos años. Los miembros resultantes del proceso son a la profesora Emma Polanco, ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Francisco Tamares, su tocayo Francisco Franco, Ramón Méndez y Griselda Gómez. Es un proceso que ha sido cuestionado de diversas maneras. Se alega falta de consenso, del consenso debido, según lo que lo plantean, para garantizar la idoneidad de la institución. Se habla inclusive hasta de un pacto de impunidad. Usted puede estar o no de acuerdo con el método empleado y con el proceso que culminó con la elección de los miembros de la actual Cámara de Cuentas. Incluso se ha argumentado y prácticamente se ha admitido de que no se consideraron aspectos de colindancias o conflictos de intereses a la hora de escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas, entre ellos su actual presidenta, la profesora Emma Polanco, ex rectora de la UAS, ex decana de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de esa institución. Se dice que en un momento, cuando ella fue rectora, no se auditó correctamente su gestión al frente de los destinos de la más vieja universidad del Nuevo Mundo. Argumentos a favor y en contra de esta decisión ya los conocemos, algunos con fundamento, quizás otros tienen un carácter coyuntural. Sí me gustaría enfocarme en este aspecto, en lo que tiene que ver con el mecanismo de su elección, que no es otro que el que establece la Constitución y las leyes que rigen la materia. Ternas que somete la Cámara de Diputados al Senado de la República, luego de un proceso de evaluación, se deposita en las manos de las comisiones que se vertebran, que se unen para realizar el proceso, hasta que da a la luz con la selección de sus nuevos miembros.
¿Cuál ha sido la historia de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana? Que al margen de esos consensos, que siempre los consensos son positivos y son buenos porque son la expresión de un juego democrático, al margen de esos consensos, prácticamente todas las gestiones que hemos tenido de la Cámara de Cuentas han estado sujetas a escándalos de una u otra medida. Recursos suficientes, insuficientes auditorías. Yo recuerdo incluso una gestión, la del buen amigo Andrés Terrero, que fue la primera gestión de la Cámara de Cuentas que fue sujeta de un juicio político en la República Dominicana. Un proceso que yo recuerdo fue bastante tortuoso porque era la expresión de la pugna de poderes que existía a lo interno de una Cámara de Cuentas que fue electa observando las reglas del consenso político. Ahí estaban representados todos los litorales con incidencia en el poder legislativo. La encabezaba el doctor Andrés Terrero, pero la conformaban otros miembros más. Hubo escándalos de insubordinación, de corrupción. Se llevó a cabo el juicio político y se concluyó de que ciertamente esa gestión estuvo marcada por situaciones que ponían en cuestionamiento la idoneidad de quienes habían desempeñado la función de miembros de la Cámara de Cuentas. La excepción la hubo en el buen amigo Andrés Terrero, pasado presidente o anterior presidente de la Cámara, que salió, digamos que, ileso, porque se demostró que lo que había era una pugna de poder entre los sectores representantes de los partidos de oposición. Andrés Terrero era el miembro presidente representante entonces del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, que tenía mayoría en el Congreso a la hora de vertebrar esta Cámara, y todo pasó de manera, yo diría que traumática. Luego de la gestión de Andrés Terrero viene la tristemente célebre gestión del señor Janel Ramírez. En este caso, electa durante la actual administración del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, pero representada por la expresión del consenso político de aquel momento. Obviamente, encabezando la gestión, Janel Ramírez, representando dentro de los intereses políticos lógicos a quien tenía la mayoría congresual en ese momento. Dos gestiones que eran expresión del consenso político, pero cuyos resultados, lamentablemente, en muchos casos fueron cuestionables. Para esta ocasión, en la elección de la Cámara de Cuentas, se alega, se pretexta que no hubo consenso. Hay un partido que obviamente tiene una mayoría abrumadora en el Congreso Nacional, que es el Partido Revolucionario Moderno. Ese partido, dentro del juego democrático en el Congreso, ha hecho valer esa importante mayoría que tiene a lo interno de ambas cámaras legislativas. Se alega que hubo con esta elección un pacto de impunidad. Si hubo un pacto de impunidad, sería entonces un pacto de impunidad individual. Por vía de consecuencias, yo me pregunto, las anteriores gestiones, las encabezadas, por ejemplo, por Andrés Terrero, y la de Janel Ramírez, ¿no fueron entonces la expresión de un pacto de impunidad colectiva? Y si fue un pacto de impunidad colectiva, ¿cuál fue el resultado de esa elección de consenso? Por vía de consecuencia, tendríamos que concluir que lo más importante no sería la forma, sino el fondo. Si en anteriores casos, a pesar de haber sido electa la Cámara de Cuentas de entonces por la vía del consenso y la expresión de los intereses en pugna en el Poder Legislativo, los resultados de esa gestión o de esas gestiones han sido ampliamente cuestionados, entonces, ¿por qué no darle paso a una gestión en la cual la fuerza mayoritaria de un partido político, pues obviamente, se ha impuesto dentro de los mecanismos democráticos establecidos? Hay una clara mayoría congresual que se ha expresado. Pero, ¿qué implica esta mayoría congresual que se ha expresado en este proceso de elección? Que todo lo que suceda en esa Cámara de Cuentas, la forma en la que sus miembros se manejen a partir de ahora, su apego irrestricto o no a las leyes, será de la exclusiva responsabilidad del partido mayoritario que detenta el control de las cámaras
y que realizó su elección, porque quedó claro que ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD votaron a favor de esa gestión. Entonces ahora toda la responsabilidad recae sobre el Partido Revolucionario Moderno con una mayoría aplastante en el Congreso Nacional, fruto de la voluntad popular. Yo espero que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas sean conscientes de la responsabilidad histórica que tienen. La doctora Emma Polanco, pasada rectora de la UAS, decana de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad, tiene una enorme tarea sobre sus hombros: demostrar que es capaz de coadyuvar por la transparencia sin importar de quién se trate. Pudiera incluso ella proponer o someter que su gestión al frente de la UAS pueda ser auditada, para que el país tenga una idea clara de cuánto sucedió mientras ella fue rectora de la UAS. Entonces, yo digo, es una oportunidad magnífica que se presenta para demostrar si las instituciones de verdad están progresando, están avanzando. Los mecanismos de elección democráticos están ahí. Si se habla de impunidad, de pacto de impunidad, ahora sería un pacto de impunidad individual. Entonces los del pasado, ¿qué fueron? ¿Pactos de impunidad colectiva? Llévame, Isidro.